escala, tengo que entrar a estudiar álgebras no conmutativas. ¿Qué son álgebras no conmutativas? ¿Qué son álgebras? Son espacios vectoriales, lugares donde se puede sumar, se puede multiplicar por escalar y también se puede multiplicar entre sí. Por ejemplo, las matrices, por ejemplo, los polinomios. Los polinomios siempre conmutan, las matrices no. Entonces Heisenberg dice, pues yo le tengo que entrar al mundo del álgebra y el además será el mundo del álgebra no conmutativo. Y esa es la moraleja de Heisenberg. Y entonces resulta que de verdad se tiene una teoría física pues bastante bonita. De hecho, le vale el premio Nobel de este descubrimiento a la edad de 27 años o 26, tal vez. No estoy muy seguro. Pero es el más joven que va hasta bien. Está el último. Si no es el más joven, no hay muchos más jóvenes que lo ganan. Entonces, el álgebra de observables física resulta ser una álgebra no conmutativa en el caso clásico. Muy bien. Ahora, voy a dejar por un lado el mundo de la física y voy a entrar ahora al mundo de la geometría, en particular el mundo de la topología. Voy a considerar un espacio topológico localmente, un espacio topológico Hausdorff y compacto. Si no saben qué es espacio topológico, piensen cualquier cosa que se puede dibujar en el pizarrón, en más dimensiones. Sí, la de piensen, por ejemplo, en variedades diferenciables, piensen en superficies en Rn, todos estos son ejemplos de espacios topológicos. Muy bien, entonces consideramos un espacio topológico. También los físicos pueden pensar en el espacio fase de un sistema mecánico clásico. También es un ejemplo de espacio topológico. Y entonces ahora voy a considerar lo siguiente. Me voy a fijar en C de X, el conjunto de todas las funciones del espacio a los complejos, que son continuos. Lo primero que me doy cuenta, pues es que este conjunto es no vacío. Siempre hay al menos una función continua, la función constante, y entonces me doy cuenta de las propiedades que tiene este conjunto. Primero, es un espacio vectorial. La suma de continuos, eso me enseñaron desde primero. La suma de continuos, continuo. Multiplicación por escalar, continuo. Entonces, es espacio vectorial. Lo siguiente es que hay una norma. Si yo me fijo que si el espacio es compacto y una función es continua, hay un teorema que me enseña en el cálculo 1 y es que la función alcanza su máximo. Alcanza el máximo valor posible. Entonces a este máximo valor lo denoto con este símbolo y eso se llama la norma de la función. Si está muy particular, si tiene una función constante, ¿cuál es su norma? Como la función es constante, su máximo valor es el número constante y ese es su norma. Ahí está. Siguiente cosa, es que además producto de continuos es continuo. Lo cual quiere decir que convierte a este conjunto en un álgebra. Con los polinomios puedo multiplicar funciones continuas. Siguiente cosa, la función 1 es continua. Y entonces es un álgebra y además siempre puedo conmutar las funciones. A por la f por t es igual a g por f, siempre. Entonces esto es una C álgebra conmutativa común. La multiplicación es así definida punto a punto. Además, si aquí pongo complejo, yo puedo definir una operación que se llama involución, que es una involución, que lo que hace es que a cada función le asigna su conjugado. Y ya, el conjugado de una función continua es continuo. Entonces tengo todas estas propiedades en este conjunto. Entonces no es tan chafa, es un conjunto pues, más o menos. Está interesante este conjunto. Muy bien, entonces, pues resulta que todas estas propiedades que están aquí además se llevan muy bien entre ellas, es decir, este por ejemplo es lineal, separa sumas, supera productos, la norma cumple la desigualdad del triángulo, tiene una propiedad muy bonita también con el producto, todas estas se llevan muy bien entre sí. Entonces a todas estas propiedades les pongo un nombre especial, y ese nombre especial es C estrella alfa. Estrella porque satisface la función de la estrella, C de los complejos, álgebra pues es un álgebra. Entonces, esto se llama una C estrella álgebra conmutativa con unidad. Pero además hay otras cosas que satisfacen la misma definición. Por ejemplo, evidentemente los complejos, sean la n, los complejos, o sea, el espacio vectorial de n dimensiones, lo cual además son las funciones continuas en un conjunto discreto de puntos. Otro ejemplo, quitando la condición de conmutatividad, es el siguiente. Consideran un espacio de Hilbert, por ejemplo, un espacio vectorial finita, de dimensión finita. Consideran el conjunto de todos los operadores, es decir, todas las transformaciones lineales del espacio en el espacio acotados.
La suma de operadores es operador, el producto de, que es la composición de operadores es operador. Se puede dotar una norma mediante esta fórmula y se puede dotar de una operación estrella mientras tomamos que a cada operador le calculamos su adjunto. Recordamos que cuando ponemos estos corchetes así, el producto interno, siempre dicen que a cada operador puede pasarlo del otro lado con el adjunto. Entonces, esto es el adjunto. En caso particular, cuando H es de dimensión finita, pues esto coincide con las matrices. Recuerda que en dimensión finita los operadores se pueden identificar, cada una base se puede identificar con matrices de la dimensión del espacio. Y ahí la adjunta es bien fácil de calcular. Muy bien, entonces todos estos son ejemplos de álgebra C estrella. Estos son conmutativos y estos son no conmutativos. Y aquí está. Ahora, ¿por qué estoy mencionando todo esto? Siguiente cosa. Además, considero yo una función continua entre dos espacios topológicos. Y me doy cuenta que mediante este diagrama, aquí pongo la phi, y me doy cuenta que si yo ahora considero una función de y a c, es decir, f es un elemento de esta álgebra. Tengo dos espacios topológicos. A cada uno de ellos les he asociado su correspondiente álgebra de funciones continuas. Considero f un elemento de esta álgebra. Con esta composición, phi compuesta con f, ahora es una función que va de x en c. Es decir, es un elemento de acá. Quiere decir que cualquier función continua phi me induce una función que va de aquí para acá, en las correspondientes álgebras. Y no es difícil demostrar que esto respeta sumas, respeta escalares, respeta la estrellita y respeta todas las operaciones. Es decir, que cualquier función continua entre espacios topológicos me induce un homomorfismo entre estas correspondientes álgebras. Muy bien. Es decir, en resumen, la categoría o el mundo de los espacios topológicos compactos y además funciones continuas se puede traducir mediante esta cosa C en el mundo de las álgebras conmutativas con 1 y como extremomorfismos, o sea, transformaciones que preservan la estructura. ¿Ya? Ok, ¿por qué estoy mencionando esto? Porque yo estoy en busca de generalizar o de entender de otra forma el concepto de espacio. No solo tengo, la tentativa será hacerlo en lenguaje algebraico, es algo muy similar a lo que hizo Descartes. Quiere entender cónicas, quiere entender algo de geometría y lo voy a traducir al lenguaje algebraico. Es la misma moraleja. Muy bien. Aquí te puse una restricción. La restricción es espacios topológicos compactos. Esta restricción la puedo quitar, en realidad. No voy a platicar más detalles, pero la puedo quitar y puedo poner simplemente localmente compacto. Para fines físicos, los espacios que nos interesan todos son localmente compactos, y todos son bonitos. Y lo puedo traducir aquí simplemente diciendo álgebras conmutativas, no pongo uno. Ok, en el 46, Gelfand, no sé por qué no le dieron la Fields, tal vez porque ya estaba grande, no sé, pero señores merecía la Fields por sus trabajos. Se da cuenta de que además cualquier álgebra C estrella conmutativa, de hecho es de esa forma. Es decir, ustedes agarran su álgebra C estrella favorita y entonces existe un espacio topológico X, localmente compacto, de tal forma que esta álgebra es isomorfa a la álgebra de funciones continuas en un espacio topológico X. Y si este teorema es cierto, y entonces se puede describir de esta forma, que el mundo de los espacios topológicos localmente compactos es no solamente puedo ir para acá, sino son equivalentes. Entonces es lo mismo decir espacio topológico que decir álgebra conmutativa C estrella. En particular, ¿por qué me interesa esto? Porque decir geometría diferencial es aquí, decir grupo de Lie es aquí, decir grupo topológico es decir esto. Entonces todas las construcciones geométricas y topológicas, decir plano cartesiano es un objeto de aquí, decir Rn es un objeto de aquí. Todas las construcciones topológicas tienen un análogo en el contexto algebraico. Y entonces esto me permite. Bueno, ahora si todavía no me estás preguntando si cómo es que aparece este una álgebra conmutativa estrella super abstracta, que no saben, simplemente está ahí una álgebra que llegó. Entonces, ¿cómo le sacan un espacio topológico X? Pues de la siguiente forma. Me regreso a la definición de qué entiendo por suma de funciones continuas. F más G, o multiplicación por escalar. La evalúo en el punto X. Y esto es la definición
de suma de funciones continuas, la que se enseña en cálculo 1. Esta es la definición de producto de funciones. Los multiplico, estos son números complejos, entonces los multiplico, y estos son números complejos, los multiplico y los sumo con números complejos. ¿Estamos de acuerdo? F es una función que toma un punto X en un espacio y me entrega un número complejo. Entonces se puede sumar de esta manera y se puede conjugar de esta manera. Ahora voy a leer yo estas fórmulas, pero ahora de derecha a izquierda, y voy a pensar que X, el punto X, le voy a hacer un poco más explícito en esto. F, voy a decidir cómo se suman dos funciones, F y G, son dos funciones de un espacio a los complejos. Voy a decir cómo se suman, lo voy a decir entonces punto a punto. Se suman así. Y eso es definición de suma de funciones continuas. Definición de suma de funciones. Si yo leo esta fórmula de derecha a izquierda e interpreto que el punto X es la función y F y G son los puntos, entonces estoy diciendo que el punto X evaluado en F más G es igual al punto X evaluado en F más evaluado en G. Entonces, si yo lo que de izquierda a derecha es definición, de izquierda a derecha significa que X es un operador lineal. ¿Sí estamos de acuerdo? Lo que de izquierda a derecha es definición de producto, de derecha a izquierda es decir que X respeta productos y respeta conjugación. Entonces, yo quiero entender qué es un punto. Euclides no puedo entender qué es un punto. Si algo le falló a Euclides en todos sus libros, fue la definición de punto. Que después el problema es que no, este señor Hilbert escribió cuenta, pero hasta 1900, y él escribe otro libro que se llama Los Fundamentos de la Geometría, donde él dice, no, pues punto no se puede definir. Punto de verdad está difícil, entonces mejor ni lo intentamos definir. Entonces aquí aparece una tentativa. Pues mira, punto es, si yo acepto la diapositiva anterior, si yo acepto esta diapositiva y digo que espacio es lo mismo que álgebra conmutativa, C estrella y todo esto, entonces decir punto es decir un operador lineal que respeta producto y que respeta conjugación. Eso es un punto. Además, estos operadores, ¿dónde viven? Pues como son operadores lineales, viven en el espacio igual. El álgebra, en particular es espacio vectorial, que me puedo fijar en ese espacio igual. Ahí está. Y entonces a estas cosas les voy a poner un nombre. Voy a decir que una cosa que come funciones, come elementos del álgebra conmutativa y me entrega escalares, y que es lineal y que es multiplicativa y que el adjunto lo saca, a esto le voy a llamar carácter. En mecánica cuántica esto les llaman estados de probabilidad y totalmente determinísticos. Es la seguridad total. Así que ustedes dominan el dardo y siempre le van a pegar a un punto. Eso es aquí, ahí está. Y les llamo caracteres. Y entonces lo que me doy cuenta es de que los puntos están en correspondencia con los caracteres. Con esos operadores superabstractos y algebraicos. Combinan con un álgebra, por ejemplo, un álgebra de polinomios, y se preguntan si hay estos homomorfismos. Y esos son los puntos del espacio. ¿Y dónde viven? Viven en el espacio igual. Entonces no viven en un lugar superabstracto. Dado una álgebra conmutativa, es un espacio vectorial, puedo fijar el espacio igual, y allá adentro hay algunos de estos elementos, de estos funcionales, hay algunos que por alguna razón respetan el producto. Estos, los puntos, son un espacio. ¿Sí me explico? Entonces tengo mi álgebra conmutativa, que en particular es un espacio vectorial. Me fijo en el espacio igual, que es el espacio, en el espacio vectorial igual, es el espacio de todos los operadores, de todos los funcionales lineales. Y ellos también forman un espacio vectorial. Algunos de ellos respetan el producto, otros no. A los que respetan el producto aquí los dejo. Algunos también respetan la conjugación, a los que respetan aquí los dejo. Ellos forman un espacio vectorial. A ese espacio vectorial le llamo X. Y resulta que este A es isomorfo a C de este X. Ahí está, parece un espacio topológico. Ok, entonces se cumple el teorema de Gelfand, y entonces es el mismo decir espacio topológico que decir álgebra conmutativa. Y ya. Entonces quiere decir que yo puedo entablar un diccionario. Yo puedo decir espacio topológico, y es lo mismo que decir álgebra conmutativa. Puedo decir función continua, y es lo mismo que decir homomorfismos de álgebra. Decir compacidad es lo mismo que decir que el álgebra tiene un elemento. ¿Sí? Esta es una equivalencia categórica. Sí, es una equivalencia categórica contra variante. Pero si
si fuera, por ejemplo, fuera una dona, esto no sería, Hay un álgebra correspondiente. pero de regreso de no pegar lineal. ¿Sí acabo de decir que X es lineal? No, ese es el espacio vectorial global. Y dentro de esta cosa, me fijo en el conjunto de todos los homomorfismos lineales, de todos los funcionales lineales, que además de ser lineal, son multiplicativos. Ellos forman un subconjunto dentro de ese espacio vectorial. ¿Cómo es? Ok, es que en su conjunto era lineal. Para clarificar esto, considero yo el círculo. Y me fijo en el álgebra de funciones continuas en el círculo, con valores complejos. La teoría de Fourier me dice que cualquier función continua es expresable en términos de senos y cosenos, o en términos de la exponencial compleja, porque la exponencial compleja son senos y cosenos. Quiere decir que esta álgebra, la teoría de Fourier me dice quién es esta álgebra, de manera específica. Este es el álgebra en un único generador, la exponencial compleja. Y entonces, cualquier función f dentro de aquí, yo la puedo escribir como una serie de estas cosas. De la exponencial compleja, yo voy a denotar la función z, que a cada bueno, denoto con u a la función denoto con u a la función del círculo en los complejos que cada z lo manda ahí. Esto realmente es la exponencial compleja. O sea, a cada elemento me da su expresión, su expresión aquí en los números complejos. Esta es la exponencial. Entonces quiere decir que la teoría de Fourier me dice que cada función se puede expresar en términos de este elemento y tal vez potencias de él y a lo mejor potencias de su conjugado. Eso es lo que me dice la teoría de Fourier. Cualquier función puede ser expresada en términos de senos y cosenos o en términos de la exponencial compleja. Sí estamos de acuerdo. Quiere decir que esta álgebra es el